Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Una vez más estamos contentos con ustedes en este segundo domingo de Cuaresma, domingo, día del Señor. Recordemos que estamos en el tiempo de Cuaresma, tiempo de volver al Señor, tiempo de arrepentirnos, tiempo de conversión, tiempo de una mejor vida al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, para la reflexión de este día vamos a visitar el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo del 28 al 36. Y vamos a leer el pasaje que todos conocemos como la transfiguración de Jesús. Y dice: unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Como estos estaban por irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron a nadie de lo que ellos habían visto. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tal vez ya muchas veces has oído este pasaje de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, donde Jesús toma a Pedro, Santiago y a Juan. Pero vamos a ver qué nos dice el Señor este día en esta reflexión. Dice que subió a un cerro a orar. Y es lo que Jesús nos invita en esta Cuaresma, a nosotros meternos en la oración, a nosotros tener un cambio de vida junto con Dios en la oración. Porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús empezó a orar, su rostro empezó a cambiar de aspecto y su ropa se volvió blanca, de una blancura fulgurante. Y aquí viene la clave de todo. Se dice que todo poder de todo cristiano está en la oración, mis hermanos. Y entonces en esta Cuaresma, si nosotros hacemos ayuno, si hacemos penitencia, pero no hacemos oración, nos está faltando lo más importante. Porque en la oración es donde Jesús nos va a dar la revelación. En la oración es donde nosotros podemos entender las Escrituras. En la oración es donde nosotros podemos llenarnos de la gracia de Dios para entender el plan divino de Dios mediante Jesús para nosotros poder salvarnos. Mediante la oración es donde nosotros podemos entender la misión que tenemos en esta vida. Cada uno de nosotros tenemos una misión: llevar el Evangelio a quien más lo necesite. Pero para entenderlo, para entender yo mi misión, para poder llevarla a cabo, necesito estar en la oración. La oración transforma, la oración te convierte, la oración te da vida. La oración cambia tu actitud, cambia tu pensamiento, cambia tu modo hasta de hablar y tu modo de pensar. Por eso no debemos de dejar en esta Cuaresma y después de la Cuaresma siempre estar en un espíritu de oración, para estar siempre junto a aquel que nos ha llamado a llevar esta obra. Y miremos lo que dice el Evangelio. Junto a Jesús estaban 2 hombres que eran Moisés y Elías y conversaban con él. Y aquí las Escrituras una vez más nos confirma que nosotros le servimos y creemos en un Dios que está vivo
y es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Pues Moisés y Elías sabemos que su tiempo de ellos fue un tiempo en distancia, en años, fue muy diferente. Y ellos habían muerto siglos atrás y estaban con Jesús, estaban platicando con Él y los discípulos podían ver su gloria, porque ellos estaban transformados de la gloria de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos la esperanza de una vida mejor después de esta, porque nuestro Dios está vivo y Él nos dará la recompensa si nosotros guardamos sus mandamientos. Pero ¿de qué discutían Moisés y Elías con Jesús? Dice la palabra de Dios que conversaban de su partida que debería de cumplirse en Jerusalén. Y aquí viene un poquito como la controversia. Los discípulos van con Jesús al monte Tabor, lo miran que se transfigura y Jesús va a hablar de su partida. Del monte Tabor bajaría Jesús a cumplir su misión al monte Calvario. Y de eso ellos estaban platicando. Y es lo que Jesús nos enseña en este día. Es lo que Jesús nos enseña en esta cuaresma. Que cada uno de nosotros debemos aceptar nuestras responsabilidades, nuestra misión a pesar del sufrimiento. Y Jesús lo aceptaba hasta llegar a la cruz a morir por ti y por mí. Para nosotros tener la salvación, para nosotros tener acceso a la vida eterna. Así de que, mi hermano, si tú estás pasando por algún problema, por una enfermedad, no te preocupes. Es parte de este caminar. Sigue perseverando, sigue orando y así podrás completar tu misión para tener tu recompensa en el cielo. Dice que a los discípulos se les había apoderado de un sueño muy pesado. Y ellos estaban cansados, pero dice que no se durmieron. Entonces dice que de repente despertaron y vieron la gloria de Jesús y de los dos hombres que estaban con ellos. Yo imagino que esos hermanos han de haber entrado en un éxtasis para poder ver la gloria de Jesús. Y de repente ellos, de estar en el monte Tabor, se trasladaron al paraíso. El paraíso eterno, la nueva Jerusalén, donde ya no hay tristeza, ya no hay llanto, ya no hay enfermedad. Y ellos miraron la gloria de Jesús y de los otros dos que estaban con él. Tanto así que fue la emoción de Pedro que dijo: Maestro, quedémonos aquí, hagamos una choza para ti, una para Moisés y otra para Elías. Porque hay testimonios grandísimos de gente que ha dejado este mundo por algunos minutos, ha estado en el paraíso y cuando regresan por una misión, ellos cuentan que quisieran morirse para poder estar con aquel ser que tanto nos ama, para poder disfrutar de ese paraíso eterno donde todo es paz y alegría delante de la presencia de Dios. Y así que, mis hermanos, es lo que Pedro, Santiago y Juan podían ver. Y Pedro se emocionaba y decía: quedémonos aquí. Ya no quería regresar, él quería estar en el paraíso. ¿Para qué seguir con esta obra? ¿Para qué bajar una vez más a batallar? Y Jesús tenía algo preparado de ellos. Tanto así que ellos lo entendieron, que los apóstoles murieron en el martirio. Porque ellos entendieron que para alcanzar la corona de la gloria tenían que cargar su cruz, tenían que llegar a su propio Calvario. Y fue mediante la oración, mediante la perseverancia, como ellos pudieron llegar a la meta prometida. Así que, mis hermanos, nosotros también tenemos que llegar a esa meta prometida. Por eso Jesús nos invita a regresar, por eso te invita a hacer penitencia, por eso te invita a que vayas a la oración, por eso te invita a que vivas los santos sacramentos, que te llenes de la Eucaristía, para que tengas la fuerza para sobrevivir tu camino al Calvario. Jesús nos pone el ejemplo y Él, como todo un personaje obediente a la voluntad de Dios, nos alcanzó el premio de la salvación dando su vida por nosotros. Y fue un camino de sufrimiento cuando Él solamente vino a hacer el bien. Así es de que lo que tú estás pasando no es nada, simplemente consecuencia de este caminar.
tienes que confiar en Dios, tienes que llenarte de Dios, tienes que orar para que Dios te dé la fuerza. Pues dice que los discípulos, todavía Pedro estaba hablando cuando se formó una nube que los atemorizó. Y de esa nube decía la voz: este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Y muchas veces nosotros somos, hermanos, perezosos para leer la palabra de Dios. Somos perezosos para orar. Nos pasa como a Pedro, Santiago y a Juan, que en vez de estar orando junto con el Señor, les entra un sueño que no podían dominarlo. Porque en verdad ese es el trabajo del enemigo. Cada que lees la palabra de Dios, te empieza a dar un sueño que no puedes con él. Cada que empiezas tú a orar o a adorar al Señor en espíritu de verdad, te empieza a dominar el sueño. Pero una vez más que nos ponemos en la presencia de Dios, Dios nos ayuda para poder vencer ese sueño, para poder llegar a la meta de estar en la presencia de Dios mediante la oración. En la segunda lectura, San Pablo les habla a los filipenses y nos dice lo mismo en el capítulo 3, versículo 17. Nos dice: nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Y aquí viene la confirmación de la transfiguración. Tú y yo estamos llamados a la misma gloria de Jesús, a la misma gloria de Moisés, a la misma gloria de Elías, pero lo tenemos que hacer con esfuerzo, perseverancia y sacrificio. Y solamente lo podemos lograr, mis hermanos, con oración, con penitencia, con ayuno, con los sacramentos y con la santa y bendita Eucaristía. Así que te dejo con esta reflexión en este domingo, Día del Señor. Te deseo lo mejor para ti y tu familia, que tengas un bendecido domingo. Te mando para ti y para todos ustedes saludos y bendiciones. Hasta la próxima.